Bueno, muchas gracias. Yo les traigo una mirada totalmente distinta y espero un poquito más optimista de la que acabamos de ver. Es la mirada de la institución que no puede dejar de atender un niño que está enfermo. Y en ese orden de ideas, quiero mostrarles una experiencia un poquito más positiva de lo que sí se puede con los recursos que tenemos. Ya tenemos claro que los recursos no alcanzan. Tenemos claro que estamos gastando más para el mercado de lo que entra todos los meses. De eso no hay ninguna duda, está perfectamente ilustrado. Pero las instituciones de salud estamos obligadas a generar bienestar. Y ese es nuestro rol con cualquier jugador, en cualquier gobierno y dentro de cualquier ideología. El Instituto Roosevelt es un hospital universitario que muchos de ustedes conocen. Tenemos 77 años de prestar servicios de salud y parte de los ejemplos que les voy a mostrar de lo que sí se puede son el producto de una planeación deliberada, intencionada, con ese propósito superior de generar bienestar, pero en el marco de una bolsa con unos recursos reducidos y con una responsabilidad de cara al país y a su sistema de salud que nos obliga a ser eficientes y austeros. Yo le digo a mis estudiantes que el hospital debe prestar cada día más servicios con los mismos recursos y con la mayor calidad posible. Y de eso se trata esto. En esa planeación deliberada, entendimos, gracias a las mejores prácticas del mundo y autores reconocidos por muchos en esta gestión hospitalaria, como Michael Porter, que ustedes saben que es uno de nuestros inspiradores, que los hospitales tienen que salirse de sus paredes. ¿Eso qué significaba? El 80% de las causas de hospitalización en pediatría son enfermedades básicas de la infancia adquiridas en la comunidad que pueden ser tratadas en la casa. Entonces hicimos un modelo de hospitalización domiciliario que hoy en día atiende más pacientes en la casa del paciente que en el Instituto Roosevelt. Yo hoy tengo 2/3 partes de los pacientes hospitalizados en casa y 1/3 parte de los pacientes en el hospital, que son los complejos, los de alto costo, lo que es la razón de ser de mi organización misionalmente, ¿sí? Y en ese orden de ideas también entendimos que como hospital de referencia nacional tenemos una responsabilidad con los niños de las zonas apartadas de Colombia. Hicimos una caracterización digital de nuestra población y nos encontramos con que más del 95% de nuestros usuarios tienen acceso a alguna forma virtual a través de un celular o a través del café internet del pueblo o del vecino. Y entonces, hace 9 años hicimos un servicio de telemedicina que hoy, gracias a la pandemia, nos permite atender el 36% de nuestras consultas y la rehabilitación de manera virtual. Eso es porque queremos cumplir con nuestra misión. Y en ese orden de ideas nos ha inspirado a través del tiempo estos temas críticos que se han visto hoy en la discusión. Tal vez fue en el 2019 en un foro mundial sobre análisis del sistema de salud de diferentes países del mundo, se encontraron 3 lugares comunes, que son estos 3. La sostenibilidad financiera, la oportunidad en la atención de los ciudadanos y la satisfacción de la población. Son los 3 temas críticos de cualquier sistema en el mundo y cualquier gobierno, cualquier Estado, cualquier actor del sistema que quiera mejorarlos, tiene que pasar por acá. Vimos suficientemente el tema de la sostenibilidad financiera, lo voy a tocar tangencialmente. Sabemos de la oportunidad y la hemos comparado. Quienes estudiamos los diferentes sistemas del mundo y particularmente los más exitosos, con los desenlaces en salud tan exitosos como los que nos acaba de mostrar Pablo Otero, sabemos que la oportunidad de la atención es un dolor de cabeza
que no tiene una solución, y mucho menos en el corto plazo, y mucho menos haciendo centros de atención primaria como la única solución a eso. Pasando por un tema simple, al 2023 hay un cálculo de que al mundo le faltan 25 millones de médicos generales para poder atender las demandas de las enfermedades básicas. 25 millones de médicos generales. Yo estoy hablando desde las enfermedades complejas, cuya curva de aprendizaje en un cirujano como yo dura a veces 10 años. Que de paso hago un paréntesis aquí para contarles que yo no estoy desde la óptica solamente de director de una organización o participante de un gremio, sino como ortopedista infantil en ejercicio y cirujano de rodilla, que todos los lunes en la tarde se enfrenta a las familias de Colombia con sus niños con problemas complejos de la rodilla, con enfermedades huérfanas, y varias veces a la semana opera cirugías complejas de esta naturaleza. Entonces, nos ha faltado como ciudadanos tocar este tema de la oportunidad. Y sin duda alguna la satisfacción, todos sabemos que ronda en el mundo entre el 70 y el 80% los mejores sistemas de salud. Y nuestro ranking, el que hacemos en Así Vamos en Salud, o los que hay en diferentes mediciones en el mundo, nos muestran entre 74 y 76. Es decir, lo que hay que mejorar, ¿qué es? ¿Sí? Aquí traigo unos apartes de un documento que escribió este fin de semana Ramón Abel Castaño, pero ahora como la literatura se envejece de un día para otro, no esperábamos que ayer la reforma entrara en cuidado crítico. Él nos trajo un artículo el sábado que me entretuve mucho leyéndolo porque nos dice que nos trae la ponencia para tercer debate de la reforma. Sigue siendo vigente porque para mi gusto, y lo llevo diciendo hace cerca de un año, la reforma ya es intrascendente si pasa o no pasa. Lo trascendente es resolver las fallas estructurales del sistema, que ya las vimos que pasan por la parte financiera y no que decir por la parte de talento humano y la voluntad de los ciudadanos de cuidar los recursos del sistema. Todos hemos vivido lo que sucede con el sector público versus el sector privado. Desafortunadamente, salvo muy honrosas excepciones, el sector público no responde con la misma dinámica y eficiencia que responde el sector privado. Eso es una verdad de perogrullo, eso está confirmado en todos los escenarios del mundo. Se los voy a poner de este tamaño. Hace 7 años el Instituto Roosevelt siempre ha sido un prestador para el departamento del centro del país, en el cual estamos, para todos los municipios de Cundinamarca, con un presupuesto relativamente grande en esa oportunidad que representaba cerca del 20% de nuestros ingresos. Para ese año, ese presupuesto se le dieron a un hospital que no tenía ortopedia infantil, ni entendía enfermedades huérfanas. El gobernador, 4 meses después de que empezó el año, y la secretaria de Salud me llaman a decirme: doctor Zapata, atiéndame los pacientes. Y usted tomó una decisión equivocada, vaya con ella. ¿Sí? Esta captura es muy importante tener presente. Quienes han vivido de cerca la situación del Hospital General de Medellín lo pueden constatar. Hace 7 o 8 años ese era el mejor hospital público de América Latina. Bajo una administración con una mirada diferente, hoy es un hospital que no tiene con qué pagar la nómina. Hoy es un hospital que perdió reservas por 200.000 millones de pesos en los últimos 5 años, que estaban contenidas desde administraciones anteriores para mejoras y crecimiento de su servicio. Entonces, es inevitable que tengamos que decir: ojo, claro que el sector público es fundamental, pero donde ya se ha visto que funciona adecuadamente el sector privado o la alianza público-privada, ¿por qué no dejamos que eso también opere? Yo desde hace muchos años digo que el Instituto Roosevelt, que es una fundación privada sin ánimo de lucro, es el más público de los privados, porque el 94% de nuestros pacientes son menores de edad de los estratos más bajos de Colombia, 1 y 2 de las poblaciones más vulnerables del país. ¿Sí? La sostenibilidad financiera
también pasa por gestionar el riesgo, como lo acabamos de ver en el primer nivel de atención. A manera de anécdota, cuando era el presidente de la Junta de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, es decir, un gremio, en el año 99, en el discurso inaugural como presidente del Congreso Anual, sugerí que una de las alternativas para modular el gasto y gestionar el riesgo en los diferentes niveles de atención era que la responsabilidad del primer nivel de atención fuera del asegurador. Esa fue mi propuesta, Pablo. Al otro día se retiraron 6 hospitales de la asociación. Dice, ¿cómo un presidente del gremio va a favorecer la integración vertical? ¿Sí? El 86% de los hospitales de la asociación son privados, son de alta complejidad. Nosotros no sabemos manejar el nivel primario de atención en salud. ¿Por qué no dejamos que lo haga otro? Al respecto les quiero decir que nosotros sí estamos en el nivel primario, porque hace 17 años me cansé de quejarme de que los médicos generales no tenían capacidad resolutiva cuando yo era un hospital universitario. Dije, pues yo tengo que incidir en la formación de los estudiantes de pregrado y en ese orden de ideas no los quiero deformar en un hospital de alta complejidad, sino formarlos en un centro de atención primaria. Y hoy en día tenemos centros de atención primaria en Soacha, en el occidente de Bogotá y en el Instituto Roosevelt y todo lo que quieran por telemedicina. Para formarlos, porque esa es nuestra responsabilidad, y para poder hacer prevención y promoción terciaria desde el nivel primario. Lo otro que es importante entender es que no hemos visto por ningún lado, y le celebro y le aplaudo a Ramón Abel, que ha sido un defensor de los programas especiales, porque ese ha sido nuestro caballito de batalla en los últimos 15 años. Mal contado, si uno mira entre enfermos y alto costo, el 85% de los recursos se gastan en la menor parte de la población, en todos los sistemas del mundo. El nivel primario de atención no se gasta el 20%, no se lo gasta. Entonces, ¿a dónde hay que mirar? ¿A los pesos del 85% o a los centavos del 15 o 20%? Esa es nuestra responsabilidad. Y una de las formas exitosas son los centros de cuidado clínico. Eso no lo hemos visto discutido. Los programas especiales para el alto costo acaban de tocar las enfermedades huérfanas. Esta semana fue motivo de editorial de la revista Llama el fin de semana, precisamente el uso de unas moléculas en enfermedades huérfanas que le están costando a los Estados Unidos $1 millón, una ampolla para una enfermedad huérfana que le da una sobrevida incierta. Ustedes no se imaginan la presión que tenemos los hospitales como el Instituto Roosevelt, que es la puerta de entrada tal vez más grande de Colombia en las enfermedades huérfanas, dada nuestra naturaleza misional, la presión que tenemos para usar moléculas que tienen un margen muy reducido de desenlace positivo. Y ni qué decir de esto que hizo nuestro exministro Fernando Ruiz cuando hablamos de territorialidad. Ramón Abel, ahí yo tengo una preocupación porque todos sabemos que Bogotá es el centro de referencia de la mediana y alta complejidad de Tunja, Honda, Ibagué, Villavicencio. Entonces aquí no se trata de presupuestos del departamento del Tolima o del departamento del Meta, sino de presupuestos georreferenciados. Y en ese orden de ideas, los programas especiales tienen que tener en cuenta ese concepto. Ya lo demostró este análisis, un estudio muy lindo que los invito a los que no lo han visto, que hizo Fernando Ruiz, sobre cómo el señor que está en Honda, ¿qué va a ir a Ibagué con un niño con una enfermedad congénita de la rodilla? Se va para el Instituto Roosevelt. Es evidente que es así, a pesar de que su capital de referencia y su hospital de referencia sea en Ibagué. No me salió la referencia de esto, pero es bien importante este concepto que algunos de ustedes conocen, y es lo que hace referencia a las eficiencias de las intervenciones realizadas en los pacientes ajustadas por riesgo y complejidad. ¿Cuál es la que está más abajo y más costosa? Miren ustedes. Nos están hablando de grupos de visita, consulta domiciliaria. ¿Cuál es el efecto final
en el costo, en el gasto de un sistema de salud de esa modalidad de atención. Está probado que el ideal es hacer por complejidad, por cohortes, como hacemos muchos, porque solo por utilización de recursos, solo por hacer un equipo domiciliario, eso no nos va a garantizar disminuir ni la transaccionalidad ni los costos de intervención al final del día de una población enferma. Y esta frase que dijo hace mucho tiempo Margaret Thatcher, siempre la tengo presente y la doy en mis clases de ética profesional y a veces de ortopedia. Porque los médicos al final del día somos los ordenadores del gasto, ¿sí? Cuando yo hago una formulación de un medicamento o indico un procedimiento, estoy gestionando los recursos públicos del sistema de salud colombiano. Y es mi responsabilidad hacerlo de la mejor forma posible, porque no va a haber más plata de la que está diciendo la señora Thatcher aquí. No hay dinero público. Es el dinero de todos nosotros. Y si necesitamos más, nos lo vamos a tener que meter al bolsillo la mano. Y ahí es donde yo insisto en la necesidad de formar a la población, a su familia, al vecino, al estudiante, al paciente. Yo a mis pacientes les tengo en el posoperatorio inmediato, hago una reflexión, siempre le digo, mire, esta es su fórmula, este es el analgésico, este es el antiinflamatorio. Me dice, doctor, ¿y eso me lo da la EPS? Es la pregunta inmediata. Le digo, sí te lo da la EPS, pero si tú haces cuentas, vas a una farmacia de bajo costo y te cuesta menos comprar ese medicamento. Lo tienes en una hora que ir a hacer la vuelta a donde le toca ir a usted. Cómprelo, son 10 pesos. Es una forma de inducir e ilustrar al ciudadano a responsabilizarse de cuidar la bolsa de los recursos. Yo no tengo ninguna duda, por ejemplo, que el gasto de bolsillo en Colombia debiera aumentar 2 o 3 puntos, ¿sí? Y que vía privados nosotros con pólizas podamos cubrir un poco más. Es el ideal. Con Augusto Acosta en la mesa de financiamiento que analizamos en Así Vamos en Salud, concluíamos hace algunos años eso. Tenemos que aumentar la participación privada. Es absolutamente necesario. Porque lo demás es que, la doctora Melo lo dijo, bien puestos. ¿Y estamos dispuestos a eso? De todo un poco, ¿no? Ahora, con relación a la oportunidad de la atención, no se generan capacidades resolutivas de la noche a la mañana. Nos hemos equivocado probablemente en la formación del estudiante de pregrado y le hemos restado capacidad resolutiva. Pero también vuelvo al ciudadano. Con mucha frecuencia nos toca decirle al juez, oiga, señor juez, mire, este señor está poniendo una tutela por un medicamento que le dimos la orden esta mañana. Estuvo en consulta a las 9 de la mañana y a las 12 del día puso la tutela en el juzgado. ¿Qué quiere hacer? ¿Evitarse los trámites? Eso también tenemos que formarlo, porque por ahí no va a ser la solución. Y la otra cosa que le decía al anterior superintendente es que cuando nos ponen a responder quejas y reclamos y atender inmediatamente a las 24, 48, 72 horas, sin ningún criterio de priorización, tenemos el riesgo de usar indebidamente los recursos. Lunes en la tarde de esta semana, me llega una niña con una raspadura en la rodilla, una peladura en la rodilla porque se cayó 15 días antes. Se quejó en la Supersalud, es de una de las EPS intervenidas, es decir, donde ya se podría ver el impacto del interventor con el lineamiento del gobierno en la gestión de la organización. Y obviamente nos toca atenderla 15 días después. ¿Qué hace un especialista como yo? Le dice, un especialista como yo que en otro país del mundo, en Canadá, se demora 1 año para llegar donde el doctor Zapata. ¿Sí? Una cosa que podía ver la enfermera del centro de salud. Y mira, límpiate ahí con agüita oxigenada, tómate un ibuprofeno y vete para tu primer nivel de atención. Yo no tengo nada que decirte, ni pedirte, doctor, pero una resonancia. Le dije, yo no creo que necesites resonancia. Yo lo que te puedo decir es que no es grave. ¿Sí? Esa capacidad resolutiva
no se genera de la noche a la mañana, quiero insistir en ese concepto. Y en ese orden de ideas, lo que a uno le preocupa es que lo que se ha visto en esta presión de quedar bien con el ciudadano a como dé lugar es tratar de complacer al ciudadano. Y es lo que se ha llamado en el mundo la medicina de la complacencia, que genera muy escaso valor sanitario y que por el contrario sí produce muchos gastos, ¿sí? Y esa presión en el médico también tenemos que tenerla presente para resolverla, porque hay un elemento crítico en el primer nivel de atención para generar conocimiento y capacidad resolutiva, y es la información del profesional. También está visto en diferentes investigaciones que en la medida en que el médico desconoce más, genera más pruebas de diagnóstico y ordena más intervenciones, y eso es más costoso. Entonces, también ahí hay una responsabilidad de los prestadores. Ya finalmente quiero contarles un poquito algunos de los programas especiales para que vean que sí se puede. El hospital en este momento tiene más de 10 centros de cuidado clínico que están enfocados por cohortes. Aquí voy a tener que hablar de la competencia de Pablo, me da pena, pero es quien más me ha copiado con pensar en Bogotá, pues es nuestro cliente natural aquí en Bogotá. Ustedes saben que en el régimen contributivo tiene el 80% de la población. Y nos dimos cuenta, nosotros creamos una red integrada de atención hace 9 años. Y digo nosotros porque fuimos co-creadores en el convencimiento de que esto hay que articularse. Y hace unos 5 años identificamos que había cerca de 4.000 niños consultadores crónicos de alto costo con una alta siniestralidad que se desviaba del resto de la población menor de edad. Y entonces le dijimos a Compensar, una vez revisamos la casuística, le dijimos, deme esos pacientes a mí, deme esa cohorte a mí que yo la administro. Yo la administro desde una puerta de entrada que es una enfermera experta en promoción y prevención. No es un médico. También está el pediatra, naturalmente. Tenemos hasta terapeuta del amor, porque lo que no cura la felicidad no lo cura ningún medicamento, ¿sí? Entonces, los centros de cuidado clínico se fundamentan en altos volúmenes de un diagnóstico específico que generan una cultura profesional que es homogénea, consistente, estable, con una cultura permanente de mejorar. Y en ese orden de ideas, esos altos volúmenes lo que hacen es acelerar curvas de aprendizaje, estandarizar procesos de atención, disminuye el riesgo de errores, genera resultados previsibles, sin duda menor costo y mejor calidad. Pero además, desde el punto de vista de formación como hospital universitario, producimos una disposición al trabajo en equipo, una exposición al análisis por pares. Ya a ninguno de nosotros nos estorba, a mí que soy el director, que un residente o un par me diga, doctor, ese tornillo no está un poquito largo. Eso hace parte de la cultura. Siempre pongo el ejemplo, hace unos años mandé a educar a varios centros del mundo a un médico muy especial que le tengo mucho cariño, y después de 2 años por un periplo llegó más sabio que todos nosotros juntos, y entonces se le ocurrió que, doctor, ¿y por qué no ponemos este tornillo en las reconstrucciones del ligamento cruzado anterior? En ese momento el tornillo que usábamos costaba $200, digamos, y el que él proponía costaba 850. Le dije, me gusta la idea, pero vamos a hacer esto. Te doy un mes para que me demuestres, revisando la literatura, que el tornillo que tú sugieres es por lo menos igual o mejor que el que yo estoy poniendo. Al mes, con la cola entre las patas, dijo, doctor, nos quedamos con el que estamos poniendo. ¿Sí? Pero esa es la obligación del hospital universitario. No puede uno venir de la novedad de Suiza a poner el tornillo de última generación. Y por eso hay una disposición a la crítica, hay una autonomía colegiada, no es una autonomía de yo con yo. A mí me encanta este término en las clases. La autonomía colegiada es la autonomía enmarcada en una guía o en una vía clínica, en donde hay un grupo de práctica que define con claridad qué va a hacer. Y les voy a mostrar qué tan homogéneo o no es eso en nuestra organización, y obviamente pues se produce un aprendizaje continuo
para el mundo. Entonces, lo que estamos hablando en los programas especiales y en los centros de cuidado clínico es estandarizar los procesos, garantizando una mayor seguridad, esa es la consecuencia, mejores resultados clínicos y menores costos, mejor calidad y sostenibilidad. Augusto, que tenemos tanta preocupación con la sostenibilidad, por ahí va. Les muestro, por ejemplo, el grupo de cuidado clínico de columna del adolescente. Es una cantidad de gente girando alrededor de lo mismo. Ya no es el ortopedista que ve de todo, ni la enfermera que ve de todo, ni la nutricionista que hace de todo, ni el anestesiólogo que hace de todo. Es el experto en un foco. Eso decanta todo el proceso de atención. Y de esa manera se acaba la eminencia alrededor de un paciente decidiendo por la molécula más costosa o el tornillo de última generación. Ya no es el estudiante tragando entero, como era en esta foto. Gabriel, usted recordará allá en el hospital en el Valle, que así se paraban, ¿sí? Y entonces se trata de una autonomía colegiada, que es lo que garantiza el centro de cuidado clínico. Algunos datos para que lo mire. Cuando empezamos el centro de cuidado clínico de columna de cirugía de escoliosis en el 2015, es decir, vamos a hacer 10 años, miren ustedes que bajamos prácticamente a la mitad la transfusión. La perfección del proceso quirúrgico hace que solo la mitad de los pacientes de hoy necesiten sangre. Eso no solamente es menor costo, es menor riesgo, es menor transaccionalidad, son muchas cosas menos. Pero miren esto tan lindo de esas cohortes que les dije que cogimos de compensar. Hoy tenemos un poco más de 1.500 niños con enfermedades de alto riesgo en la infancia, como prematurez, enfermedades huérfanas, hipertensión pulmonar, parálisis cerebral, epilepsia y otras. Entonces, los cogemos desde el momento en que se identifican y este programa lo empezamos aquí en enero del 2018. Un año después había disminuido el ingreso a urgencias de 24% de la población al 7.5%. Un año después había disminuido la tasa de hospitalización de 17.1% de esa cohorte a 4.4%. Dígame si eso no es sostenibilidad. ¿Sí? El reflejo final de esto, no traje la gráfica, Pablo, pero esto fueron 22% menos costosa esta cohorte un año después de cogerla. Un año después de cogerla. Empezamos tímidamente porque el asegurador tenía como temor, como así que usted me va a coger esa población y como el común denominador del miedo es que vamos a inducir al consumo de recursos. Si uno se para desde el entendimiento de que uno es socio, ¿sí? Y que uno goza de los beneficios, de los resultados de un negocio, desde ese punto de vista uno se vuelve austero y se vuelve eficiente. Y este es el mensaje que estamos dando y que estamos haciendo hoy en día en el Instituto Roosevelt. Nos volvimos un hospital quirúrgico. Hoy en día el 55% de los ingresos son por cirugía. Y como les digo, tenemos una capacidad de 150 camas, pero no estoy utilizando sino 50 o 60. Las demás las tengo en la casa, porque en la casa tengo una capacidad hoy de 210 pacientes. ¿Sí? Que le cuestan al sistema un 36% menos y que nos da rentabilidad al asegurador y al prestador. En el hospital perdía plata por las enfermedades básicas de la infancia. Un hospital de alta complejidad no sostiene una estancia hospitalaria. Pero estamos hablando de homogeneizar y estandarizar procesos. Y la herramienta más utilizada en el mundo para mirar eso en los desenlaces de los hospitales son los grupos relacionados por el diagnóstico. Nosotros vamos a completar 20 años de utilizar esta herramienta. Aquí les traje solamente un par de años a manera de muestra. Cuando hablamos de inliers, hablamos de los pacientes que se comportan con la misma desviación en el uso de recursos para la atención de un grupo de patologías dadas, por ejemplo, las patologías respiratorias de la infancia, que están en la J de la CIE-10. Y los outliers son los que se desvían más de 2 desviaciones, son las colas de la campana de Gauss. En general se acepta que los hospitales que tienen del 90% para arriba de inliers son hospitales altamente estandarizados. ¿Ustedes están viendo ahí cuánto tenemos?
unos outliers del 2 o del 3%. Y en algunos periodos, mi socio que ha creído en mí tiene más inlayers que yo, porque yo tengo el mix de todos los aseguradores. ¿Sí? Entonces, esto es estandarizar. ¿Y cuál es el reflejo de esto? Cuando yo trato una neumonía en el hospital, en los 51 pediatras que tengo, la desviación en la factura no es de 80.000 pesos. ¿Sí? Eso es homogenizar. Pero miremoslo desde otra óptica. Miremoslo desde la óptica del índice de estancia media ajustada, entiéndase el uso de la cama única y exclusivamente. El referente es 1, que es la línea de arriba, y ese 1 significa que cuando yo estoy por debajo de él, soy más eficiente que los hospitales con los cuales me estoy comparando, que es la norma que llaman. Aquí me estoy comparando con los hospitales españoles, también lo hago con los americanos, y si estoy por encima de 1, soy menos eficiente. Si estoy por debajo de 1, soy más eficiente. Si a eso le mezclo el índice funcional, que es el de la mitad inferior de la gráfica, ya el índice funcional me refleja la utilización completa de los recursos para atender un grupo de patologías. Y ahí también estoy por debajo de 1. Entonces, estoy logrando eficiencia demostrada de esa manera. Esto fue una de las cosas que nos inspiró, y esto tiene más de 10 años, estoy seguro que todos lo hemos leído. Esto es Michael Porter, creo, sí. Entonces, deliberadamente hicimos un hospital con unas condiciones médicas para atender de manera particular, específica, para dar valor. No nos interesa otra cosa. Y poco a poco lo hemos venido logrando. Para terminar, ¿qué lecciones hemos aprendido? Que es posible la creación de centros especializados para la atención de pacientes con alto grado de riesgo en salud. Que la pertinencia en los ordenamientos médicos y la racionalidad técnico-científica la estamos necesitando a gritos, lo acabamos de ver. El trabajo multidisciplinar en red con los diferentes actores, esto es muy importante. Articularnos con el primer nivel de atención fue determinante. Una cosa que hicimos es que yo mismo me senté con los médicos del primer nivel de atención de esta EPS y les dije, a mí no me manden ni esto, ni esto, ni esto. Lo que se necesita es esto, la capacidad, esto. Nosotros encontramos, por ejemplo, en ese análisis, en alguna oportunidad, que las neumonías adquiridas en comunidad tenían antibióticos de segunda y tercera generación cuando ya me llegaban a mí, 3 o 4 días después. Y oiga, pero… Entonces, claro, el asegurador me decía, oiga, usted está gastando mucho en antibióticos en una neumonía simple. Y dije, pues yo qué hago si cuando me llega toreada, ¿sí? Entonces nos fuimos al primer nivel de atención y le enseñamos a los pediatras, a los médicos generales y a los médicos de familia cómo era el tratamiento de la neumonía simple adquirida en comunidad, ¿sí? Para que no me llegaran esos con moléculas de segunda generación. Y asignamos unas poblaciones entre 3.000 y 4.000 usuarios a médicos de primer nivel de atención en esta red integrada con Compensar. Se ve bien, se ve aparentemente exitoso, pero que le hemos sudado por muchísimos años y apenas estamos aprendiendo, apenas estamos sintiendo que empezamos a ir en la dirección correcta y a caminar más derechito de lo que caminábamos antes. Sin embargo, el mensaje final es, hay que leer, ¿sí? Este es mi mensaje todos los días en el hospital. A mí me enseñaron que 2 días de lectura en la biblioteca ahorran años de investigación y ahorran recursos, porque todo está visto. Entonces, este es nuestro mensaje para todos nuestros clientes, para los ciudadanos, para los pacientes, para los estudiantes, para los pares, para todo el equipo de salud, para los aseguradores. Miremos, revisemos, retémonos a hacerlo mejor. Muchas gracias.